Alaurín el Grande es una localidad que en la vista y el corazón de sus vecinos es inseparable de su sierra. Su relieve es reconocible desde toda la comarca y llama la atención de cualquiera que pose en ella sus ojos por su arboleda frondosa, diferente a la mayoría de los paisajes que pueden observarse en las inmediaciones. Un pulmón verde en la provincia que alberga gran cantidad de flora y fauna y que invita al disfrute del tiempo libre en armonía con la naturaleza. En su interior, rompiendo el verde, se alza la Casa Forestal y allí nos recibe el actual agente forestal, cuya familia hace varias generaciones que se ocupa del cuidado de este monte. La sierra es propiedad del excelentísimo Ayuntamiento de Alaurín el Grande, que es el representante del pueblo de Alaurín el Grande. Es para el uso y disfrute de todos los ciudadanos que aquí viven, sean nativos o sean residentes que vengan de fuera o gente que venga solamente de turismo, de cualquier tipo de cosas. Tiene una superficie de aproximadamente 1.700 hectáreas, de las cuales la parte más extensa la ocupa el pino carrasco, después el pino piñonero y el encinar en la parte alta. Hay también zonas que son solamente de matorral porque el arbolado no se desarrolla bien y no ha sido posible, de las diversas fases de las repoblaciones que se hicieron en estas montañas, de que se consiga tener una masa arbórea en algunos lugares, pero no importa porque el matorral que hay es el matorral típico mediterráneo, el cual alberga también a una serie de especies que no conviven debajo del arbolado. La superficie de la sierra viene a ser un 20 y poco % de la superficie del pueblo, o sea que es una superficie importante y que gracias al uso y de forma racional de todos los visitantes que vienen por aquí, ya sean del pueblo o no, se está conservando en un estado que podemos decir que es bastante aceptable. Pero para entender cómo ha llegado la sierra de Alaurín el Grande a ser lo que es hoy día, debemos, antes que nada, realizar una aproximación histórica a este importante enclave natural. A través del trabajo del historiador alaurino Juan Castillo, descubrimos cuáles son algunos de los documentos más antiguos que conocemos en los que aparece referencia a nuestra sierra. El primero data de 1485. Uno de los días que estaba visitando el archivo de la catedral, Vidal González, al cual tengo que agradecerle montones de consultas, pues me dice un día: Juan, he encontrado un dato sobre la sierra de Alaurín muy curioso. Dice: toma, te lo voy a enseñar. Claro, yo confieso que no soy paleógrafo. Para leer un documento del siglo XV hay que ser especialista. Había un pasaje donde hablaba de que los agricultores se quejaban de los ojos. Y yo decía, esto no cuadra. Esto no cuadra. Entonces no me quedó más remedio que recurrir a la especialidad, y a quién mejor que a Vidal, a su archivero. Y me dice: Castillo, ¿no lo ves? Si eso está claro. Digo, yo veo ahí ojos y ojos. Dice, no sea podenco, esa palabra me dijo. Dice, ahí dice ozos, no ojos. Entonces empiezas a tirar del hilo y te das cuenta de que en la sierra de Alaurín, en 1485, los ozos acudían a las colmenas a comerse la miel, lo cual quiere decir que en algún momento determinado los ozos pues campaban a sus anchas por nuestra sierra. Volvemos a encontrar la sierra de Alaurín el Grande en unas ordenanzas de 1572. Y ahí hay unas ordenanzas
específicas para toda la provincia de Málaga, y entre ellas vienen las ordenanzas dedicadas al Alhaurín. Y ahí podemos ver que los alaurinos ya miraban por la sierra, yo diría que por lo menos igual o un poquito mejor que hoy. O sea, el amor que los alaurinos le tenemos a la sierra no viene de ahora, viene ya de hace algunos siglos. Esas ordenanzas son enormemente explícitas y se determina el aprovechamiento de la leña y el carbón. Los pastos, pino aún no teníamos, lo que había era monte bajo. Pero aquella persona que no respetaba las ordenanzas era objeto de enormes sanciones. Incluso si un vecino denunciaba a otro como objeto de no cumplimiento de esas normas, el organismo oficial incluso le premiaba al denunciador la cuantía que tenía que pagar el denunciado. El famoso Catastro del Marqués de la Ensenada de 1751 también recogió datos sobre la sierra de la localidad. Donde ahí se especifica la superficie, en la pregunta número 10 del interrogatorio, se especifica la superficie que tiene la sierra, que son 3.000 fanegas. 3.000 fanegas a 6.036 metros por fanega, pues se puede ajustar a la cuenta fácilmente. Eso está dedicado a pastos, sobre todo para ganado cabrío, así lo especifica precisamente. Ya ahí, en 1751, ya Alhaurín, esa jurisdicción, esa sierra, sí ya es propia nuestra. Ya ahí el ayuntamiento puede disponer de los bienes de propio, donde entra precisamente el término de la sierra. En 1851, en documentos de historiadores como Pascual Madoz o Guillén Robles, encontramos también alguna curiosidad sobre nuestra sierra. Ahí especifica que la sierra de Alhaurín, que sigue sin pinos, sigue con monte bajo, matorrales, sí dispone de canteras y de madera que se utilizan para la Catedral de Málaga. Incluso en la Cañada de las Palomas hay un aserradero de piedra que produce un mármol encarnado, que algunos de los altares que hay en la Catedral de Málaga son precisamente de ese mármol procedente de la sierra nuestra. Pero ¿cuándo y cómo comenzó la sierra a tomar la forma que hoy presenta? El primer intento de forestación que llega a Alhaurín llega entre los años 15 y 1920. Ahí ya hay algún intento de repoblar por parte de la Diputación de Málaga, por parte del gobierno y por parte del propio ayuntamiento. A partir del principio del siglo XX, 1915, 1900, por ahí más o menos, se hicieron las primeras, al parecer, las primeras repoblaciones por aquí ya, a cargo de los servicios forestales de la época. Con posterioridad se acometió la construcción de la caza forestal, que se empezó aproximadamente allá por el año 1924 más o menos, y se terminó aproximadamente por el año 1928, 1929 más o menos. Los alrededores de la caza forestal fueron los primeros que se repoblaron, y a partir de ahí se fue trabajando, digamos, de forma expandiendo lo que había, tanto hacia el este como hacia el oeste, como hacia el sur, que es la parte alta de la sierra. Después se hicieron repoblaciones en 1930 y pico, antes de la Guerra Civil, y posteriormente, cuando sufrió España la Guerra Civil, se pararon todo este tipo de trabajo, y a partir del 40 empezaron las repoblaciones más fuertes que se han hecho en todos los montes estos, y se llevó a cabo, creo que en toda España. Revisando el archivo del ayuntamiento de la localidad, encontramos libros de pleno del año 1941, con los primeros acuerdos que guiaron tempranamente a la localidad de Alhaurín el Grande hacia su reforestación más exhaustiva y completa. Ya en el año 1941 es cuando ya hay dos acuerdos de pleno en el que el ayuntamiento hace un convenio con la Dirección General de Patrimonio, de Forestación y de Gobierno, donde ya sí se empieza a reprobar de forma seria lo que es la plantación de pinos.
En el documento del 41 hay dos plenos. Uno es en el mes de noviembre de 1941, donde el secretario da a conocer lo que el gobierno pretende de hacer a nivel nacional. Entonces el secretario da a conocer al pleno la comunicación en el BOE, la publicación, y el ayuntamiento se da por enterado. Pero eso hay que ratificarlo y hay que preparar el convenio y decir si se está de acuerdo o no se está. Entonces inmediatamente a los varios días, concretamente el 4 de diciembre, se vuelve a celebrar pleno y ahí es donde se acuerda incluso la superficie que se destina para una cosa y se destina para otra, y ahí se aprueba definitivamente. Entonces ahí arranca el plan de reforestación. Tras los primeros pasos para dar forma legal al proceso de reforestación, llegó el momento de ponerse manos a la obra. Desde 1946 a 1972 cumplió su mandato como alcalde de Alhaurín el Grande Joaquín Moltó Corredor. Fue, por tanto, el alcalde de la Gran Reforestación. Mi abuelo Joaquín Moltó Corredor llegó a ser alcalde de manera circunstancial, era veterinario y estaba aquí destinado profesionalmente. Hubo que cambiar de alcalde, el alcalde era Francisco Romero, Paco Romero, y había que hacer un cambio. Entonces mi abuelo era el primer teniente de alcalde y además era el que estaba más cualificado profesionalmente y de esa manera lo seleccionaron. No era su pretensión, ni él andaba metido en temas políticos ni le interesaba, según siempre han comentado en mi casa. Yo no lo conocí, pero sí que siempre hemos sido todos conscientes de que lo único que él quería era prosperar y mejorar después de las circunstancias de las que veníamos, como era una contienda, ¿no? Si algo caracterizaba personalmente a Joaquín Moltó Corredor, mi abuelo, es que era una persona muy recta. Todo el que lo conoció y que lo trató decía que era una persona muy firme, que era muy serio y que realmente nunca hacía un trato ni hacía ninguna gestión que fuera oficial fuera del ayuntamiento. A lo mejor iba por la calle, algún vecino le comentaba: alcalde, que hace falta tal o cual, le decía: eso en el despacho, las cosas del despacho en el despacho y las cosas del pueblo en el pueblo. Con esta determinación fueron muchas las tareas que emprendió y las mejoras que Alhaurín el Grande conoció durante su mandato. Entre las múltiples mejoras que se hicieron en la localidad cuando mi abuelo estuvo al mando del ayuntamiento, pues podríamos destacar el alcantarillado. Se llevó el agua corriente a las casas de Alhaurín, que hasta entonces no existía. Se hicieron muchísimas mejoras en calles, las calles eran prácticamente todas de terrizo, se asfaltaron las calles, también se hicieron grandes infraestructuras como podía ser el mercado de mayoristas, que estaba donde está actualmente la Plaza de la Legión, también el matadero municipal, que es donde está actualmente la biblioteca municipal. Precisamente también creó la biblioteca Ildefonso Marzo en el año 1962, que no estaba en su emplazamiento actual porque ha ido variando por muchísimos sitios, pero el germen, el origen también se creó en esos años. Así, la Gran Reforestación también estuvo en sus manos. Es muy destacable también la reforestación de la Sierra de Alhaurín. La Sierra de Alhaurín es una gran riqueza que tenemos en esta localidad y todos presumimos de ella. Es más, en las localidades de alrededor no encontramos nada parecido a esto. Esto se produce porque cuando llega mi abuelo a Alhaurín el Grande ve que hay un monte poco aprovechado. Se aprovechaba para pastar ganado, se aprovechaba para hacer tejares, para caleras, para hacer pues cal, para construir tejas y demás. Entonces consideran necesario que hay que reforestarlo. Esto tenía una vegetación diferente, sobre todo temas de matorrales y demás, y empiezan a reforestarlo siguiendo el modelo que se había reforestado en los montes de Málaga. Es un modelo muy innovador, incluso los entendidos dicen que es prácticamente de las pocas reforestaciones que se producen de esta forma en la provincia de Málaga.
¿Qué se pretendía con estas repoblaciones? Lo primero, los terrenos que estaban muy erosionados, tratar de frenarle el grado de erosión que llevaban. Entonces se hacía una regulación tanto de erosión del terreno como en los cauces, una regulación hidrográfica forestal que se llamaba, para que cuando lloviera y eso las avenidas no fueran tan fuertes. Eso es lo que se pretendía principalmente. Aparte de eso, las especies que se plantaron eran las más resistentes de la época y por eso el pino carrasco o pino alepensis es el que más superficie ocupa. Era el más rápido y el más fácil y el que más aguantaba las adversidades del clima y del terreno, y ahí estaba como también se pretendía que cuando fueran adultos se utilizaran para madera y para combustible y para todas estas cosas. Aparte de todo esto, tenemos la parte alta del monte, que habrá más de 300 hectáreas de encina de regeneración natural. Pero ¿cómo fue exactamente el trabajo de reforestación y cómo transformó esta la Sierra de Alhaurín el Grande? Los plantones se criaban y acumulaban en viveros forestales y pasaban a viveros volantes cercanos a las zonas de repoblación. Mi abuelo Manuel era el guarda forestal que estaba en aquellos tiempos a cargo de los trabajos forestales, ya que era el guarda forestal de aquí de la montaña de Alhaurín el Grande, que con posterioridad se incorporó mi tío Antonio, el hermano mayor de mi padre, y un poquito más tarde mi padre era más pequeño y también se incorporó mi padre Pepe el Guardamonte, que la gente lo conoce. Ellos trabajaron arduamente junto con mi abuelo en todo lo que es el tema de las repoblaciones en todas las montañas, en toda la cara norte, la zona de Alhaurín el Grande, y ellos, digamos, organizaban y manejaban los hilos de las diferentes fases que se llevaron en el monte. Subían el personal del pueblo andando cada día, hartajo de trabajo con sus propias herramientas. Ya llevaban cada uno su comida y su agua, y aparte de eso existían unos señores que se dedicaban dentro del mismo trabajo, que eran los arrieros, con mulos. Los mulos los cargaban en el vivero, donde conocemos aquí los llanos del vivero, donde está por debajo de la fuente La Cebuche, que está la alberca. Ahí había un vivero volante que se llamaba. Un vivero volante es un vivero que se crea para el uso que se le va a dar, y cuando se termina ese uso ya se levanta. En este caso eran las repoblaciones del monte de Alhaurín. Pues desde diferentes viveros de la provincia más grandes, que eran fijos, se cultivaban las diferentes especies forestales, como era el pino carrasco, pino piñonero, el pino pináster, encina. Depende del terreno como fuera, pues así se plantaba ese tipo de especies. Lo traían de esos viveros grandes a los viveros volantes, traían la planta. La planta, el pino carrasco, era normalmente a raíz desnuda, o sea, que no tenía tierra ninguna. Imagínate una plantita hoy por hoy que tú la tuvieras que poner aquí en la montaña sin tierra ninguna y que los inviernos fueran lo suficientemente lluviosos para que se criaran. Hoy por hoy el clima no acompaña, eso sería, yo creo que prácticamente imposible. El pino piñonero se sembraba en semillas, y todos los piñoneros que hay en el monte de Alhaurín son sembrados en semillas. Cuando llegaba a finales de agosto por ahí, se empezaban con las siembras, porque en la repoblación una cosa es la plantación es poner la planta y la siembra es poner la semilla. El piñonero era en semilla, el carrasco era en plantación, a raíz desnuda. Entonces, el piñonero, cuando llegaba a finales de agosto, se hacían a especie de unas casillas, como para sembrar un melón, una cosa así más o menos, para que entienda un poquito de agricultura. Y en esa casilla en el centro se escargaba un poco y se echaban 2 o 3 semillas y se enterraba solo con un dedillo de tierra por encima. Se le ponían 3 piedrecitas alrededor y hacía especie de un triángulo.
Esas 3 piedras protegían a la semilla con un puñadito de maleza que se le echaba en lo harto para que los pájaros no se comieran a la semilla. En lo harto de esas ramillas que se le echaban en lo harto de las 3 piedras, se le ponía otra piedra para que no lo destaparan ni los pájaros ni los roedores. Y cuando llovía, nada más que venían las primeras lluvias, como la tierra estaba tan cálida y la semilla estaba también con esa calidad que tenía la tierra, eso reventaba nada más que llovía, ¡boom!, reventaba la semilla y empezaba a germinar lo que es el pino piñonero. A los pocos de días se le iba dando huerta a esas siembras y se iba viendo. Cuando ya estaban agarrados, se le quitaba la hierbecilla de lo harto y la piedra, pero yo me acuerdo de muchos árboles que hemos cortado en entrezacas, de estar las piedras, algunas incrustadas incluso en el tronco, del paso de los años. Estamos ahora mismo en la Fuente de la Acebuche, que es uno de los lugares más emblemáticos de la Sierra de Alhaurín el Grande, porque es el único punto de agua, digamos, a flote, que podemos encontrar en toda la cara norte de aquí, en el término de Alhaurín el Grande. Esta fuente este año cumple 75 años, se hizo en el año 1945, cuando se estaban realizando las repoblaciones forestales masivas que se hicieron en aquellos tiempos. Antes de estar aquí, estaba aquí un poquito más arriba. Ahí está el nacimiento y 15 o 15 metros más abajo del nacimiento estaba la antigua Fuente de la Acebuche. En aquel tiempo, como te estoy diciendo, en el 45, al amparo de las repoblaciones que se hicieron, y dado que este agua es la que se iba a utilizar en el vivero volante, que era el llano del vivero, pues se hizo por los servicios forestales, y este agua se conducía por una tubería de hierro a esa alberquilla, que está ahí, que la hemos recuperado también hace unos años. Y de esa alberquilla iba por una tubería de hierro, que es lo que había entonces, a la alberca del vivero, que es la que se almacenaba el agua para después regar la planta en el vivero volante. Proceso de reforestación que, además de contribuir a la recuperación de la arboleda en la sierra de la localidad, fue muy importante para la economía local de la época, constituyendo una de las principales fuentes de ingreso para muchas familias del municipio. Los árboles los plantaban las personas del lugar, porque en el año 40 no había aviones, y si los había era para unos pocos solamente, y el que tenía un coche, pues a lo mejor eso sería un artículo ultra de lujo. Entonces, solamente se desplazaban los que vivían en las localidades más cercanas a los sitios donde se repoblaba, porque normalmente esos trabajos se hacían a pie o con caballería. Los vecinos de Alhaurín venían a trabajar a cambio de un salario, pero el salario era ínfimo, lo que había en aquellos tiempos. Pero en esos años, desde el 40 al 62, 63, 65 más o menos, ahí hay 25 años en el cual estos trabajos forestales fueron importantes en la economía local también, ¿sabes? Porque es que entonces no tenía trabajo todo el mundo. El que tenía un casito campo, pues tenía una huerta y podía vivir con lo que sembraba allí, pero el que no tenía campo también tenía que vivir. Yo recuerdo cuando tenía 10, 12 añillos, los años 60 aproximadamente, donde el ayuntamiento contrata a un montón de gente para reforestar los fallos que habían tenido de los pinos que anteriormente se habían repoblado. Entonces yo recuerdo que incluso pagaban por los hoyos que se hacían, era la costumbre, ¿no? Pues tú has hecho 20 hoyos, pues a 5 pesetas, pues ya sabes que has ganado hoy
100 pesetas, era mucho más barato en aquella época, pero vamos, así es como funcionaba. En Alaurín el Grande fue muy importante este proceso de reforestación, porque en unos años de posguerra, como venimos diciendo, esto se produce en altos años 40-50, había muchísima necesidad, muchísima gente que necesitaba trabajar y se produce una alza en el empleo. Mucha gente encuentra empleo en reforestar la sierra y además se produce una riqueza forestal que es la que estamos disfrutando hoy en día todos y de la que estamos tan orgullosos, ¿no? Tras tantos años de duro trabajo, tras los primeros tímidos intentos de reforestación, tras casi los 20 años de la gran repoblación y las sucesivas plantaciones con las que se ha cuidado al milímetro el aspecto y la vida de la sierra de la localidad, todos los esfuerzos fueron dando su fruto. El trabajo se hizo bien, tanto aquí como en los municipios cercanos, pero después, por las circunstancias de la vida, quizá hayamos tenido más suerte que la cara sur, por ejemplo, y en la cara norte, al ser más húmeda, más fresca, pues se conservan mejor las repoblaciones, en este caso las masas arbóreas, debido a que en la cara sur es mucho más seca. El factor suerte es importante y la concienciación de los alaurinos, en este caso, hablando de la Sierra de Alaurín, es fundamental porque la gran mayoría de la gente que sube al monte es porque le gusta. Y al gustarle, cuando a ti te gusta una cosa, lo que haces es mirar por ella. Hoy podemos disfrutar en Alaurín el Grande de un entorno inigualable, fuente de luz, color y alegría para todos los que viven o visitan la localidad, cuyo valor es difícil de calcular. El valor es medioambiental y es lúdico y es de esparcimiento, porque son mucha la gente que en estos 3 meses que no han podido subir al monte me decían que parecía que le faltaba algo. Entonces, un valor material en dinero no es asimilable a este tipo de sitios. Entonces, lo más importante es lo que es un pulmón que tenemos aquí entre Málaga y la costa, que de alguna manera está renovando tanto este monte como los circundantes, la atmósfera que nos rodea. Al estar las montañas cubiertas de vegetación, es un regulador hidrográfico. O sea, si estas últimas fuertes lluvias que nos han caído y las tormentas que nos han caído unas pocas en poco tiempo, no fuera estado cubierto de vegetación, la montaña, ya vemos en la Cañarteja, por ejemplo, que es un canal de desagüe del monte que está todo cubierto de arbolado. Imagínate si no estuviera cubierto de arbolado, con lo que baja por la cañá y lo que se forma en el Ceñón de la Agonía. Si eso no fuera estar arbolado, ¿qué hace? Yo creo que fuera enterrado incluso casas. Entonces, en todos los aspectos, digamos, medioambientales, el valor que tiene es incalculable. En la actualidad, el monte de Alaurín el Grande está catalogado de utilidad pública según la legislación forestal, y la Junta de Andalucía es la que lo gestiona en todos los aspectos que éste necesita para mantenerlo y mejorarlo, en virtud de un convenio firmado con el ayuntamiento de la localidad, que ejerce la titularidad del mismo. Un ayuntamiento siempre comprometido con su sierra. Este año se cumple el 75 aniversario de uno de los hitos más importantes de nuestro entorno natural, la gran reforestación de la Sierra de Alaurín el Grande, un pulmón verde de nuestra provincia, poblado con pinos piñoneros, carrascos y encinas en la parte alta, con un perfil claramente reconocible y que alberga gran cantidad de flora y fauna. Por supuesto, da vida a un municipio y a todos sus habitantes. Esa reforestación de 1945 que se llevó a cabo en gran parte del territorio nacional, en Alaurín el Grande fue de la mano de don Manuel Díaz del Río, guarda forestal, y colaboraron
con su trabajo y esfuerzo un gran número de vecinos de nuestro municipio, que durante esos años les sirvió como sustento económico relacionado directamente con la reforestación. Como señal de la historia es la fuente del Acebuche, que tiene una inscripción frontal que pone 1945, recordando la fecha en la que fue cambiada su ubicación a la actual, sirviendo para apoyar el abastecimiento en las labores de plantación. Una sierra que ha sido, es y será de gran valor para los habitantes de Alaurín el Grande y para el Ayuntamiento, sin lugar a dudas, un pilar fundamental en su gestión. 75 años se cumplen este 2020 de esta gran reforestación, un aniversario que celebran todos los alaurinos y alaurinas, un motivo por el que recordar la historia y valorar el esfuerzo realizado por tantas personas para que hoy, paseando por la localidad, podamos alzar la vista y contemplar la belleza natural de la Sierra de Alaurín el Grande. En la actualidad la sierra está muy cuidada, como digo, es un ejemplo para todas las localidades del entorno y es un orgullo para todos los alaurinos. Yo creo que verdaderamente tanto mi abuelo como todo el equipo que trabajó con él en esta reforestación estarían bastante orgullosos de ver cómo se ha conservado y de ver cómo es un gran pulmón para toda la comarca y el orgullo de todos los alaurinos. Solamente pedirles que, como hasta ahora, sigan siendo respetuosos con nuestra sierra y que en la medida de lo posible hagan un uso de ella, pero que no se produzca un impacto muy fuerte, que lo respetemos, que si lo respetamos todo, será en beneficio del monte y en definitiva, si nos gusta, que mejor que eso. Yo creo que a ningún alaurino hay que decirle el valor que ahí tenemos, el amor que le tenemos a nuestra sierra y el compromiso que tenemos que tener con ella. Debemos de cuidarla con todo nuestro cariño, todo nuestro amor, todos nuestros medios y todo nuestro esfuerzo, porque no cabe la menor duda de que ella nos devuelve con crece todo lo que hacemos por ella. Ella, el manto verde que protege y da vida a Alaurín el Grande, un lugar que es casa de todos los vecinos, en el que crecer en contacto con la naturaleza y los valores que de ella se desprenden. La Sierra de Alaurín el Grande ha dado y da mucho al municipio y debemos corresponderle, como ya lo hacen cada uno de sus vecinos, con el máximo respeto y cariño, sintiéndola como parte de nosotros y sabiendo que llena nuestras vidas como alaurinos y alaurinas. Uno de los bienes más preciados que ha sabido unir a todos los alaurinos en una misma intención, en un mismo gesto, el de continuar protegiéndola, cuidándola y amándola.